Es triste despedirse. Créeme, María Cristina, me parece una pesadilla. ¿De veras que sentirás mucho irte? Si lo dudas. En el fondo me alegro un poquito. ¿Qué dices? ¿Alegrarte porque yo tengo que dejar a mi hermano? Oh, no quise decir eso. Yo creí que... Jorge. Vamos, acompáñame. Quiero conversar contigo algunas cosas antes de tu partida. La gerencia de Chile Films, como no había una escuela de actores en esa época, formaron lo que llamaron la Academia de Chile Films. Y el director fue don Pedro de la Barra, que originalmente le empezó el teatro experimental de la Universidad de Chile. O sea que antes de filmar la primera película, ya habíamos estudiado por 2 años. Yo empecé con todos ellos y la academia era en el segundo piso, en un teatro chiquito que había ahí en la universidad. En el primer piso, que eran las oficinas del teatro experimental, y teníamos un curso muy completo. Eran todos los días de 6 hasta más o menos 10, 10 y media de la noche. Mi madre me acompañaba y se sentaba con la mamá de María Teresa Esquella, estas dos señoras. Yo no sé cómo mi mamá se las arregló en la casa, porque mi papá estaba opuesto a todo esto. Y después de 2 años de estudio, me acuerdo la primera vez que caminé en el escenario, yo había estudiado danza y piano. Pedro de la Barra me dijo que camina como sonámbula y se ríe como conejo. Y de ahí empezamos la tortura, tratar de enseñarme a ser actriz. A los 2 años hicieron las pruebas cinematográficas para la película Romance Medio Siglo, que fue la primera película de Chile Films. Y aquí estamos, en la entrada principal de los estudios Chile Films, que están ubicados en la calle Capitanía con Martín Alonso Pinzón. Quedó con Carlos. Tiene que trabajar. Una lástima. Lo esperaba para ir a la playa. Para ti todo es jugar y divertirse. Tiene razón. Fíjate que Jorge insistió en su papel de hermano ofendido. Ahora tenemos más alegría. Mi vida era demasiado tranquila. No tenía con quién correr, con quién jugar como lo hacía antes con mis hermanos. A veces me moría de ganas de subirme a los árboles. Tienes que ser más seria. Olvidas que eres una señora casada. Oh, usted también me riñe. Resulta que el único que me defiende ahora es Jorge. ¿Y yo? Entonces ven, vamos a la playa, el día está espléndido. María Cristina tiene que hacer unas compras contigo. Pero papá, no te preocupes. Iré sola. No debes fomentar las niñerías de Ruth. Bien, así Jorge podrá ver que el matrimonio no es tan malo como él lo juzga. Y ahora que los invité a pasar a los estudios Chile Films, yo les quiero mostrar a ustedes todo lo que tenemos aquí al lado izquierdo. Está la colmena grande, que ahora la llamamos estudio. Después venían las oficinas de Chile Films y más allá está la otra colmena más chica. En el lado izquierdo tenemos las barracas, arquitectura, y en el lado aquí nuevamente izquierdo están las casetas de seguridad con los tarjeteros para los empleados para marcar cuando entraban. La entrada aquí a Chile Films y lo que ustedes están mirando es exactamente igual a como se hizo en 1942, cuando el estudio de Chile Films se empezó a construir. Qué poco galante estás ahora. Antes eras más atento conmigo. Soy igual. ¿Te parecerá nomás? Bueno, así será. Oye una cosa, para las fiestas habrá un gran baile. Como siempre. Y esto será maravilloso. Vendrá mucha gente de afuera. Y quiero saber algo. ¿Quieres ser mi pareja? Vamos, decídete. ¿O tienes compromiso con alguna otra? No. Entonces... Cuenta conmigo. Me parece una buena idea. Oh, Jorge, eres un encanto. Me envidiarán a verme bailar contigo. ¡Papá! Moglia Bart era un director argentino que vino para dirigir la primera película de Chile Films. Y en principio él no quería hacerme la prueba cinematográfica porque era demasiado joven. Necesitaban una chica de unos 19 años, 18 años, y bueno, pues yo tenía mucho menos. Pero estaba muy desarrollado y me veía mucho más grande. Cuando me pusieron maquillaje y me puse un traje de mi hermana negro, de Georgette y tacos altos, me veía mucho mayor. Y al entrar al set, Pedro de la Barra me dijo, Chelita,
mire la cámara y siéntase cómoda, porque la cámara va a ser su mejor amiga por el resto de su vida. Y ese es el mejor consejo que me ha dado, porque nunca en la vida me he sentido intimidada por la cámara. Por el micrófono sí, cuando hice programas de radio, pero nunca por la cámara, porque le creí. Y al entrar al set, entré con una confianza tan increíble que el señor Bass dijo, ¿y de dónde sacaron esta señorita? Antes que me hicieran la prueba me dijo, tiene el papel y tiene un contrato de 5 años. Que fue un milagro. Yo creo que fue la noche más feliz de mi vida. En esta colmena era donde se hacían todos los escenarios, porque en esa época prácticamente filmábamos en locación lo estrictamente que tenía que tener afuera, que fuera natural. Así que se hicieron escenarios muy grandes. Habían, por ejemplo, el Diamante del Marajá, teníamos una piscina con un harem enorme de grande. Teníamos después una fiesta muy linda en Romance de Medio Siglo, que era la fiesta del fin de siglo, que incluso la gente me ha preguntado si acaso la habíamos filmado en el Club de la Unión. No se hacían los escenarios fuera, todo se hacía aquí. ¿Usted quería que le contara alguna de las anécdotas que sucedieron cuando estábamos filmando Romance de Medio Siglo? Me puedo recordar de 2. Una fue la escena de la muerte de la abuelita Ana María, que después finalmente está tan contenta porque este romance finalmente se realizó en sus nietos. Y filmábamos de noche, porque la población de Santiago se había extendido mucho y entonces no había luz en los estudios durante el día. Y eran cerca de las 4 de la mañana, estábamos completamente agotados todos. Y hubo una escena muy dramática y con lágrimas, la abuelita se está muriendo y estábamos agotados todos. El director, el señor Bass, es un hombre muy serio. Yo no sé si era porque era tan joven y le tengo terror a la autoridad, pero estaba muy nerviosa. Y entonces me empezó a dar una especie de ataque de risa, de nervios, de cansancio. Y Inés Moreno siguió y después Hernán Castro. Escape de tus manos. No, abuelita, si lo quiero, nos queremos. Pero, ¿dónde está? Está aquí. Sí, abuelita. Está a tu lado. Lo veo bien. Las manos. Las manos de los dos. Y tuvimos que hacer finalmente como 16 tomas, que es lo más que he hecho en mi vida. Jamás en mi vida he llorado tanto. En otra de las escenas que teníamos que hacer, hay una escena en la cual tengo que ir a ver el nieto de la abuelita Ana María, que es Hernán Castro Oliveira, y que hace el papel de un, yo diría activista político, está dando una especie de discurso. Y le tengo que proponer de tratar de pretender que estamos enamorados para hacer feliz a la abuelita Ana María que está muriendo. Y la escena era de decirle a este señor, que yo no conozco realmente en la película, ¿sería usted capaz de enamorarse de mí? El director lo veía esto de una manera muy coqueta. Yo no lo sentía así. Yo lo sentía como era una proposición, en realidad era un sacrificio enorme, porque estamos hablando en esta época de 1944, en esa época ni siquiera sale un beso en la película. Imagínense lo avanzado de mi parte de ir a decirle si fuera capaz de enamorarse de mí. Me alegró verla entre la concurrencia. Le seré franca. No me trajo el motivo de la reunión, sino algo muy diferente. Explíqueme. ¿Sería usted capaz de enamorarse de mí? Qué pregunta más extraña. ¿Se está burlando? Nunca lo hago con nadie, Marcos. Se trata de la abuelita Ana María. Usted conoce su historia. Y quiero hacerla feliz antes de que se nos vaya.
aunque soy muy dúctil en general como actriz, yo soy flexible, tenía mucho problema, yo creo, por mi juventud y también porque realmente no lo sentía así. Entonces, yo no sé cómo me atreví, porque le tenía un terror a este director, porque era sumamente autoritario, de discutir mi punto de vista. Como es indiscutiblemente la película más importante de mi vida, porque fue la primera, y también fue la primera de Chile Films, Bani Salas hizo una premier muy linda, pero en un teatro más bien pequeño, en la Sala Cervantes. Y fue muy bonito. Ay, recuerdo cuando llegué al cine, la premier empezaba como a las 8 de la noche, yo llegué con mi madre y con la gente del estudio. Y jamás me voy a olvidar la impresión que tuve al verme en esta pantalla tan grande, lo nerviosa que estaba, esperando la reacción del público. Tengo que hacer la salvedad que de todas las películas que he hecho, muy raras veces me he gustado yo misma en el cine. Para mí es una tortura, porque siempre pienso que debiera haberlo hecho mejor, debiera de haber contribuido mucho más. Así que yo soy una de esas actrices que no le deben demostrar los roches ni lo que usted ha hecho el día anterior. Cuando terminaron la película y todo el mundo se levantó y empezó a aplaudir, y todos decían Mónica, Mónica, que era el papel mío en la película, yo creo que estaba prácticamente en Nirvana, en otro mundo. No podía creerlo. Y miré a mi madre, que fue la que me había ayudado, ya llevábamos entonces casi 3 años, y se le caían las lágrimas de feliz. Y lo único que decía mi mamá, y yo sabía, yo esto lo sabía, no tenía ninguna duda de que usted, mi hijita, iba a ser la mejor y la más linda. Bueno, ¿qué va a decir? Es mi mamá, ¿no? Pero fue un recuerdo muy lindo y muy emocionante. Como seguimos hablando de la época de oro del cine chileno, los voy a invitar a mi casa y vamos a ver un cuadro muy lindo, que está justamente acá atrás, de Nemesio Antúnez, que se llama El paisaje en la Antártida. De la película que les vamos a hablar no es justamente en la Antártida, sino que un poquito más al norte, en esa región tan linda de Chile que son los lagos del sur de Chile. La película se llamó Si mis campos hablaran y fue para conmemorar alrededor de los 100 años de los colonos alemanes que llegaron en 1850 a la región del sur de Chile. Estuvimos en el sur de Chile aproximadamente 3 meses filmando. Y una de las anécdotas que nunca me voy a olvidar fue una de las escenas que estábamos filmando en el lago Yanquihue. Esto fue alrededor de septiembre, en la época del principio de la primavera en Chile, después yendo al verano, y el agua era sumamente helada. Y teníamos unas escenas muy largas en el lago, y estábamos filmando en una balsa. Los camarógrafos eran Andrés Martorell, Ricardo Yunis, con la primera cámara Mitchell que había en Sudamérica, que la había traído Chile Films para tener en los estudios. Durante las escenas, que estuvimos tanto rato en el agua, yo nado bastante bien, pero resulta que me moría de frío y me vinieron unos calambres. Y Andrés Martorell, que era el camarógrafo,
se quedó tan asustado que se lanzó al agua y se le olvidó apagar la cámara. Así que realmente pues toda esta escena de salvamiento la tenemos toda filmada. Déjeme el paso. Estoy cansada. Suba la chalana y descanse. No se acerque. Déjeme llegar a la orilla. Se lo suplico. Déjeme llegar a la orilla. ¿La llevo en la chalana? No. Entonces no la dejo ir. Por favor. Bueno, pero con una condición. Usted se viste y me espera. Convenido, pero déjeme llegar sola a la playa. ¿Y con qué me garantiza que va a cumplir? ¿Garantizar? Pierda cuidado. Si yo lo veo cumplir a usted su promesa, yo también cumpliré la mía. ¿Trato hecho? Hecho. Mi mamá estaba indignada porque no podía comprender cómo me habían tenido en el agua tanto tiempo. Si mis campos hablaran, también tuvimos una escena donde yo tenía que tener un bebé. Y como nunca había tenido yo un bebé, porque era una niña, ¿verdad? Le pregunté a una de mis hermanas que estudiaba medicina en esa época si podía ver la expresión de la madre al tener un hijo. Y si ella podía conseguirme que yo pudiera entrar, ¿no es cierto?, a la sala de operaciones para ver dónde estaba esta señora. En una clínica privada que estaba ahí en la avenida Bernardo Higgins, al frente del Hotel Crown Plaza que está ahora. Era una maternidad chiquita, privada, por eso pues pude hacerlo. Entonces me vestí con uniforme de enfermera y mascarilla, muy valiente, y entré yo a la sala. Al primer grito que esta señora dio, yo me desmayé. Después, subsecuentemente, con 2 personas más me pasó lo mismo. Entonces el médico, muy alterado, dijo: tengo suficiente con la madre, con este niñito que viene y esta niñita que se desmaya cada rato. De todas maneras, la escena salió, parece, bastante bien. Tú no puedes saber, Simón, cuánto me cuesta reír y ser alegre. Tengo miedo de que puedas odiar a mi hijo. ¿Por qué no pudo ser nuestro hijo? Tuyo y mío. Pero lo vas a querer. Porque será un hijo de tu tierra. Porque el amor que siento por ti es tan inmenso, Simón, que él formará la pequeña criatura. Le dará tus rasgos y tu cariño por tu tierra. Será nuestro hijo, Simón.
película que a mí me dio mucha alegría porque estaba muy bien hecha, estaba muy bien inspirada y fue un regalo muy lindo que la colonia alemana dio a sus antepasados por llegar a Chile. Los estudios Chile Films son realmente una joyita. Y en los años 40 y 50, cuando estábamos filmando en la época euro del cine de Chile, hicimos una película que increíblemente estaba a un nivel internacional, no solo con los técnicos, que la mayoría de ellos eran de Argentina y de Europa, pero también con los técnicos chilenos en el equipo de sonido, en decoración y especialmente en todo lo que tenía que ver con vestuario. Esta película pasaba en la India. Hicimos muchos exteriores en Valparaíso, en las afueras de Valparaíso, de los cerros donde están las palmeras. También hicimos un escenario muy bonito en la Colmena Grande, en el set grande, donde había un baile en un harem. Y para esto se contrató el ballet del Teatro Municipal. Fue una película a un nivel internacional excelente. El director fue Roberto de Ribon, un francés. Jean de Bravura era el decorador, el arquitecto decorador. Fulvio Testi, que era de Argentina, italiano, era de iluminador, pero los cameraman eran chilenos, Andrés Martorell y Ricardo Yunis. Y en esa película además hubo una epidemia de hepatitis en el set, incluyéndome a mí incluso. Y fue muy doloroso porque una de las últimas escenas la tuve, me sacaban de la clínica para ir al set y estaba completamente dopada con todo tipo de medicina. Decía, no, si lo uno tiene que pararse, yo tenía idea de lo que estaba pasando alrededor mío. Desgraciadamente se ve un poco en la película, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Durante la filmación de esta película hubo un terremoto bastante grande. Y yo me recuerdo que estábamos haciendo la película, había muchos extras, y estaba mirando a uno de los tramoyistas en la parte de arriba del set, donde tenían los focos más grandes, y empecé a ver cómo la luz empezó a dar vaivenes. Y de repente, pues naturalmente empezó el terremoto. Fue increíble, pero realmente nadie corrió, ni hubo una cosa de pánico, porque afortunadamente los técnicos chilenos y especialmente los camarógrafos siguieron filmando, no dieron una voz de alerta. Cuando terminó, pararon. Y entonces, claro, todos poco menos que nos desmayamos. Hice una película que se llamaba El viaje a Santiago, que la dirigió Hernán Correa. Y fue una de las primeras películas que se hizo todo en locación existente. Teníamos muy poco dinero, muy poquito dinero, así que casi todos los actores trabajamos prácticamente por querer hacer la película, porque el guión era muy bonito. Yo había trabajado con Hernán Correa en muchas películas cuando él estaba como cameraman en Chile Films. La filmamos íntegramente en Santiago y en los alrededores de Santiago. Aquí estamos llegando a la estación central, que está exactamente igual que cuando hicimos la película, que viene llegando la delegación de Tunco para pedirle al diputado en el Congreso abrir el camino que necesitan para que el pueblo pueda subsistir. Yo después lo voy a llevar al frente, donde está el hotel que la delegación de Tunco se quedó durante la estadía aquí en Santiago. El viaje ha sido muy largo y cansador. Sí. Por este lado, Genaro. Ahí Allá. enfrente. Es el hotel. Aquí vengo saliendo del hotel en la calle Matucana, que está justo en la esquina con la Alameda. En este hotel fue donde se quedó la delegación de Tunco cuando vinimos a pedir el camino. También está aquí, en la esquina, el restaurante, donde vinieron a la policía a buscarnos por los billetes falsos de Efraín. Es una parte muy linda de Santiago que está igual, y yo los voy a dejar ahora
con el hotel donde se quedó la delegación de Tunco durante el viaje a Santiago. Adelante. Julio, respeto sus sentimientos, pero creo que debemos estar unidos si queremos conseguir lo que hemos venido a buscar. En la película trabaja una hermana mía, que es dentista y hace de cajera en la película. Casi toda mi familia trabajaba en el cine conmigo. Gracias. Muchas gracias. Dígale que no tenemos cambio. Ya. ¿Pueden un poco? No tenemos cambio. Creo que me alcanza así. No se moleste, señor. Cambiamos en un ratito. Esteban. Aquí estamos en el famoso Canal San Carlos, donde se presenta el desenlace final del romance entre Rubén Darío Guevara y la protagonista Alicia, que soy yo en la película. Cuando ella viene con intenciones de suicidarse, después de darse cuenta que ha sido engañada en una forma muy triste. Vamos a ponernos cómodos y después hacemos nuestros planes. ¿Qué te parece? Pase, Raulito, pase. Siéntese, mi lindo. Quédese tranquilito aquí mientras le preparo su camita, ¿no? ¿Qué hace aquí? Listo, gatita. Papá, papito, me duelen los oídos. Otra de tus aventuras. ¿Hasta cuándo tengo que soportar tus bajezas? Y en mi propia casa. Otra de tus aventuras. ¿Hasta cuándo tengo que soportar tus bajezas? Y en mi propia casa. ¿Hasta cuándo le voy a decir que la Rebeca no me interesa? Entonces, ¿por qué le haces tantas atenciones? Pero si trabajamos juntos. ¿Quieres que le ponga cara de palo? Mira que si me engañas. ¿Que se va a tirar al canal, mijita, si le engaño? Eso es para las tontas. Lo que yo me busco. Mi primer contrato fueron 2.500 pesos chilenos a 17 más o menos, serían como unos $150 de 1944, que es una fortuna. Y así sucesivamente. En la segunda fueron 7.500, después a 15.000, 35.000, y después de haber hecho casi 10 películas, la última película que hice en Chile me pagaron más de 250.000 pesos. O sea que gané bastante plata. La la